Bien, ¿cómo estamos? Muy buenas noches o buenos días o buenas tardes, dependiendo del horario que nos estén viendo. Eh, Mi nombre es Cristian Vera, estamos aquí desde el canal de Ciencias Bíblicas, agradeciendo a cada uno de los suscriptores que cada semana nos están acompañando con los temas que estamos subiendo. Y bueno, para los que nos estén viendo por primera vez, invitarles a que se suscriban, a que le den me gustan a este contenido si es de su agrado. Y bueno, también invitarlos a que se queden hasta el final. El tema que vamos a tratar hoy es sobre el Evangelio de Marcos. Vamos a hacer un análisis crítico de este Evangelio crítico histórico y vamos a ver en este estudio sobre todo el tema de datación, vamos a ver primeras compilaciones, ediciones, al final vamos a ver también algunas interpolaciones. Este tema que voy a subir, que estoy presentando en este momento, es un tema que ya he venido haciéndolo capítulo por capítulo dentro de la congregación del Ministerio Verdad de Vida. Un saludo para los hermanos también del Ministerio Verdad de Vida. Y este tema ya lo hemos analizado capítulo por capítulo. Hemos analizado hasta el capítulo número 15. El capítulo número 16 está por presentar, puede ser en estos días. Y hoy vamos a hacer un análisis ya general de todo el Evangelio. Entonces les invito a que se queden y que se unan con nosotros a este estudio. Vamos a compartir pantalla. Bien. Ahora sí, vamos a ver el Evangelio. Bien, vamos a compartir nuevamente. Bien, Evangelio de Marcos. Vamos a ver un análisis histórico crítico de este Evangelio. Primero que todo vamos a analizar, o bueno, vamos a hablar acerca de la datación de este Evangelio. La mayoría de los expertos bíblicos concuerdan que el Evangelio de Marcos fue escrito a finales de los años 60, mientras que otros argumentan que podría haber sido escrito incluso antes de la caída de Jerusalén, en este caso del templo, en el año 70. O sea, casi llegando al año 70, muchos creen que este evangelio pudo haber escrito, otros dan una fecha más temprana, en los años 60. Incluso hay otra línea de académicos que creen que este evangelio incluso fue escrito posterior al siglo I. Pero bueno, yo les estoy dando la información y pues mayoritariamente concuerdan que fue entre los años 60 y 70. La tradición atribuye que la autoría de este evangelio es Juan Marcos, y uno de los primeros padres de la iglesia que hace mención acerca de que Juan Marcos pudo haber sido el escritor, o bueno, él lo dice claramente según el testimonio de Eusebio de Cesarea. Estamos hablando de Papía. Papía escribe, según el testimonio de Eusebio de Cesarea, de que el escritor del Evangelio de Marcos se llama Juan Marcos. Y bueno, ya sabemos que Juan Marcos, según la historia bíblica, se menciona que él era primo de Bernabé. Y dicen que este Juan Marcos era discípulo de Pedro, quien escribió cada una de las palabras que Pedro le dictó. Y bueno, ahí nace este evangelio llamado el Evangelio de Marcos. Y esto que estamos mencionando es según la tradición. Pues. Hay algunas líneas académicas que no le dan la veracidad de que es Juan Marcos el escritor. Y bueno, ellos más bien plantean el anonimato, o sea, que no se sabe quién pudo haberlo escrito, pero no creen que pudo haber sido como está registrado, ¿no? Según la tradición cristiana. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva y vamos a hablar sobre las primeras recopilaciones que se hace de este evangelio. Estamos haciendo un análisis crítico, ¿no? Y en este análisis podemos ver que Tetramorfos, una obra de Ireneo de Lyon, aproximadamente entre los años 160 y 170,
es la primera vez que ya se menciona como una recopilación de los evangelios y la hace este personaje, ¿no? Uno de los padres de la iglesia, Ireneo de Lyon. Casi al mismo tiempo, también aparece una obra llamada Diatesarón, esta obra que es de Tasiano. Para los que no conozcan quién es Tasiano, Tasiano era de, un discípulo de Marción, y este también hace no solamente la recopilación de los 4 evangelios, sino que hace una armonización de estos evangelios. Trata de armonizar una sola obra de todas las historias que en ese tiempo pues se conocían de los documentos que tenían a la mano. Algo que debemos nosotros saber antes de continuar es que para este tiempo ya existían copias. Para este tiempo, donde se están haciendo las primeras recopilaciones, ya existían copias, no existían los originales. Es muy dudoso de que ellos hayan tenido a la mano los originales. Entonces eran copias griegas que ellos tenían. Muy probable pudo haber sido una segunda o una tercera copia en cuanto al tiempo, ¿no? De los originales, pero ya eran copias. Y actualmente también, en cuanto a los manuscritos que tenemos, que se han encontrado durante durante varios años, los manuscritos más antiguos que tenemos son incluso del siglo II, finales del siglo II y siglo III en adelante. Y bueno, entre estos manuscritos pues también tenemos el Evangelio de Marcos, que ya mismo pues compartimos también esta información en cuanto a la evidencia en papiros, ¿no? Entonces estamos viendo que las primeras recopilaciones que vemos, que podemos conocer acerca del Evangelio de Marcos es Tetramorfos, Diatesarón, que va por la misma línea de tiempo, y también años más tarde, puede ser entre el año 170 y 180, se conoce lo que se le dio el nombre como el fragmento muratoriano. También este fragmento muratoriano pues ya contiene básicamente casi todo el Nuevo Testamento, casi en su totalidad el Nuevo Testamento, y dentro de esta recopilación también se encuentra pues el Evangelio de Marcos. Entonces estas son las primeras recopilaciones que se cuentan en la historia que existe acerca del Evangelio, ¿no? Ahora, ¿qué evidencias tenemos actualmente? Perdón. ¿Qué evidencia tenemos actualmente acerca del Evangelio de Marcos? Tenemos algunas copias, la más antigua de todas es el papiro 45, que se le da una fecha de datación aproximadamente entre el año 180, 200. Hay incluso algunos académicos que creen que es incluso más tardío, ¿no? 250. Pero bueno, se maneja esa línea de tiempo, entre el año 180 al año 200, que ya vendría a ser siglo II o finales del siglo II y siglo III, ¿no? Este es el papiro más antiguo que se tiene sobre todo el Nuevo Testamento. El papiro más antiguo que contiene casi en su totalidad las cartas de Pablo, y también pues contiene algunos fragmentos de los evangelios como Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos de los Apóstoles. Otros papiros que tenemos sobre el Evangelio de Marcos, ya papiros más tardíos, tenemos el P84, que es del siglo VI, donde contiene sobre todo capítulo 2, capítulo 6, fragmentados, como ustedes pueden ver ahí en la imagen. Y tenemos el papiro 88, que es un papiro del siglo IV, que contiene Marcos 2, desde el capítulo 1 hasta el verso 26. Desde el verso 1, perdón, hasta el verso 26. Entonces, esto es lo más antiguo que tenemos, sobre todo en este caso del Evangelio de Marcos. Ahora, algo importante, ¿no? Algo importante que debemos conocer son estas hipótesis que se dan de cuál fue el primer evangelio, porque para muchos académicos un evangelio tuvo que haber sido la base de los 4 evangelios. ¿Qué quiere decir? Que con un evangelio es lo que permitió que se crearan los otros 3 evangelios
Y obviamente pues cada uno puso alguna historia diferente, ¿no? O aportó algo más a esta obra. Y vamos a ver acerca de estas hipótesis, ¿no? Primero que todo, la más antigua de las hipótesis son varias, son aproximadamente unas 8 hipótesis o un poquito más, pero solamente vamos a mencionar 2 hipótesis, ¿ya? La más antigua de todas, en este caso la primera hipótesis que se tiene, es la hipótesis que se llama agustiniana, y este nombre es por Agustín de Hipona. Este fue el personaje quien hizo esta hipótesis. ¿Qué dice Agustín de Hipona acerca de los evangelios? Dice lo siguiente: ahora esos 4 evangelistas, hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Esos 4 evangelistas cuyos nombres han ganado la circulación más notable sobre todo el mundo y cuyo número se ha fijado como 4, se cree que han escrito en el orden que sigue. Primero Mateo, a continuación Marcos, en el tercer lugar Lucas y por último Juan. De estos 4 es cierto, solamente de Mateo se cuenta que se ha escrito en lengua hebrea, los otros en griego. Y cuando leemos, ¿no?, este comentario de Agustín de Hipona que dice que solo de Mateo se conoce o se cuenta que ha sido escrito en griego, es por lo que registra en este caso Papías, ¿no? Y de lo que escribe Papías, que escribe 5 libros, no hay físicamente no existe físicamente material de Papías, pero sí existe la evidencia que, en este caso, Eusebio de Cesarea registra en su obra Historia Eclesiástica. Y en Historia Eclesiástica, Eusebio de Cesarea menciona a Papías y hace esta mención también, ¿no?, que Mateo fue escrito en lengua hebrea. Entonces, esta es la hipótesis agustiniana, que quiere decir que Mateo fue el primer evangelio escrito y de este Mateo pues se empiezan a escribir las demás obras, los demás documentos, en este caso Marcos, Lucas y Juan, como Mateo de base, ¿ya? Ahora, existe otra hipótesis que es la hipótesis que se conoce como la hipótesis de las 2 fuentes. Esta hipótesis ya es una hipótesis más moderna, aproximadamente entre el año 1890. Christian H. Weiss es el que propone esta hipótesis de las 2 fuentes. ¿Y qué es lo que dice Christian Weiss sobre esta hipótesis? Él dice: el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas habrían conocido el texto de Marcos y lo habrían utilizado como fuente principal de sus obras. Según la hipótesis de Christian Weiss, de la primera obra en este caso que se pudo haber conocido es Marcos. Para él, Marcos es el documento más antiguo del cual se copia Mateo y también se copia Lucas. Y también él propone, se llama la hipótesis de las 2 fuentes, porque él propone que hay un documento hipotético llamado la fuente Q. Y que esta fuente Q, que sería lo que podríamos conocer como las bienaventuranzas, de este documento es que toma Mateo y Lucas para añadir este contenido dentro de sus evangelios, ¿no? Dentro de sus obras. Entonces, bueno, ahí estamos viendo 2 tipos de hipótesis, la agustiniana y la hipótesis de las 2 fuentes. Ahora vamos a analizar el contenido del Evangelio de Marcos. Y vemos lo siguiente: el Evangelio de Marcos presenta algunos giros y expresiones de origen semítico. Esto sugiere que el texto podría haberse basado en fuentes arameas orales o escritas. Algunos ejemplos de esto y algo importante, ¿no? Ustedes ya se pueden dar cuenta, ¿no? Estamos viendo que algunos académicos mencionan lo que yo les estoy presentando en este momento, que el Evangelio de Marcos contiene fuentes arameas y en hebreo. ¿Qué quiere decir? Que el escritor que pudo haber
hecho esta obra, este documento, tenía que haber sido una persona hebrea o aramea para haber registrado dentro de esta obra algunos hebraísmos o arameísmos que vamos a mencionar. Por ejemplo, tenemos Marcos 3:16, donde se menciona Boanerges. Esta palabra, Boanerges, que es un nombre propio, es un nombre propio que podría ser el arameo Bene Regesh, es decir, hijos del trueno. Ustedes pues ya irán a Marcos 3:16 y van a leer y sabrán de qué estamos hablando, ¿no? También podemos encontrar en Marcos 5:41 la expresión aramea talita kum, que se traduce en el griego con el vocativo la niña, te digo. Este sería un ejemplo de una frase aramea directa seguida de su interpretación griega, manteniendo el sentido semítico original. En Marcos 7:34 también encontramos esta palabra, fata o fatá, que significa ábrete o hazte abierto. Es una palabra semítica transliterada al griego y traducida dentro del texto. Ahora vamos a mencionar lo que dice en Marcos 14:36, que es esta palabra que se conoce como Abba. Es un término arameo que significa padre, papá. El arameo es el idioma común en Judea y eso pues para cualquier estudioso de la Biblia sabrá pues que en Judea en el primer siglo se hablaba arameo y se hablaba en hebreo. Arameo porque es la lengua que ellos trajeron, en este caso de Babilonia. Ellos aprendieron allá el arameo y pues hebreo era el idioma natural de ellos, ¿no? Y bueno, también habían algunos que, sobre todo para el tema del comercio, tenían que saber también griego. Y algunos pues podían hablar también griego y esto les permitía pues tener acceso a, sobre todo a las regiones que habían sido conquistadas por el imperio de Alejandro Magno. Y también ya se hablaba, en el primer siglo algunos también manejaban el latín, que era el idioma del Imperio Romano. Una última palabra vamos a mencionar de Marcos 15:34. Hay algunas más, hay muchas más palabras en arameo, pero obviamente pues el tema no quiero que sea muy extenso, por eso solamente he traído las que les estoy mencionando. En Marcos 15:34 leemos Eloí, lema sabactani, que se traduce, en Reina Valera, se traduce Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo, sin embargo, le he corregido porque Elí es una palabra, obviamente, en arameo, y no significa Dios mío, sino Elohim mío, Elohim mío. Y lama sabactani se podría traducir como para este propósito he sido escogido, ¿ya? Entonces, bueno, ahí estamos viendo algunas palabras que tienen pues sus bases o sus raíces en palabras en hebreo y en arameo. Y esto es lo que le da al Evangelio de Marcos pues la seguridad de entender que quien hizo este material, este documento, fue una persona natural, en este caso de Judea. Algo importante, algunos académicos creen que sobre todo en este evangelio, en el evangelio de Marcos, estas palabras en arameo que se mencionan, algunos creen que estas fueron las palabras salidas directamente de la boca de Yeshua, porque para ellos obviamente pues entienden que Yeshua tenía que haber hablado en arameo. Entonces ellos dicen, ¿cómo sabemos qué dijo o qué no dijo Yeshua? Ellos concluyen en esto. En las palabras arameas tendría que ser, en un casi un 100%, tendrían que haber sido palabras directas de la boca o de los labios de Yeshua, del Mesías. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. Y estamos haciendo, pues, ¿no?, el análisis del contenido del Evangelio de Marcos. Ahora, también encontramos algo bastante
llamémosles bastante inusual frente a los otros evangelios. ¿Por qué? Porque en Marcos vamos a encontrar lo que se conoce como latinicismo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Son palabras en latín que muy poco se pueden encontrar dentro de los demás evangelios. Marcos es uno de los evangelios que se caracteriza por tener palabras en latín. Y como las que ustedes están leyendo aquí, ¿no? Centurión, denario, legión, pragmatia, modius, quadrans, praetorium, flagellare, speculator o tribunus. Estas son palabras en latín. Esto da a poder entender, bueno, algunos académicos así lo creen, de que incluso el escritor de Marcos tenía que haber sido una persona que o sabía el idioma latín, según algunos académicos, o era un romano. Pero bueno, son hipótesis que se manejan dentro del círculo académico que yo les estoy compartiendo para que ustedes tengan una información mucho más extensa en cuanto al análisis crítico de este documento. Y esta palabra legión, sobre todo, pues, cuando analizamos los capítulos de Marcos y vimos este pasaje donde Yeshua dice que se encuentra a un hombre que estaba endemoniado y que le preguntó, ¿cómo te llamas? Y dice, me llamo Legión. Cuando nosotros vemos esa palabra, entendemos o por lo menos tiene casi la certeza de que no fue una historia real, sino que más bien fue una historia, o en este caso una enseñanza, o como se le llamaría en hebreo, una mashal, que hace, o en este caso, pone a Yeshua como el personaje que iba a liberar al pueblo de Israel, que sería quien simbolizaba al pueblo, era en este caso este hombre. Y esa legión que él bota hacia los cerdos, esa legión pues simboliza al imperio romano. Y algo particular es que existe arqueología donde se ven la imagen de un jabalí, de un cerdo, que se llama Legión X, la legión décima, ¿no? Entonces, que en el siglo I, siglo II, esta legión ocupaba los territorios de Judea. Era un ejército muy grande del Imperio Romano, ¿no? Entonces, más que una historia real, es una enseñanza, ¿no? Bien, vamos avanzando. Ahora sí vamos a ver algunas interpolaciones y variantes textuales. Aquí sí vamos a analizar prácticamente varias interpolaciones y variantes textuales que hemos visto durante el análisis de los capítulos del Evangelio de Marcos. Primero que todo vamos a mencionar a Marcos 1.1. En Marcos 1.1, al inicio del Evangelio, podemos encontrar esta frase. Le podríamos llamar una interpolación en la traducción de Reina Valera o una variante textual. Pero encontramos en el interlineal que esta palabra que dice Hijo de Dios no se encuentra en el griego, ¿ya? Y cuando nosotros vamos a los manuscritos vemos que no está ni en Códice Sinaítico, ni en Códice Vaticano y algunos manuscritos más. No se encuentra la palabra Hijo de Dios. Vayan tomando apuntes, ¿sí? Vayan tomando apuntes. Al final del video también pueden detener la reproducción y pueden ir tomando sus respectivos apuntes. Pero esto es importante, que ustedes sepan, para poder tener unas escrituras mucho menos manipuladas, en este caso, por las traducciones o manipuladas, en este caso, por las sociedades bíblicas, ¿no? Bien, en Marcos 2.22 también nos encontramos con una interpolación que se encuentra en Reina Valera 1960. Al final de este verso dice, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y esta palabra, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, no existe en este caso, no existe en el interlineal cuando vemos en el griego, no está la palabra
el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Es una variante textual o una interpolación no muy grande, ¿no? Y tal vez no cambia en el hecho de la enseñanza, pero yo les estoy presentando en este caso la evidencia. Y si ustedes ven aquí en el códice sinaítico, la oración termina en este caso y los odres se pierden. Ahí termina la oración, ¿no? No termina con el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Bien, bien, aquí algo más, sí. Una pequeña interpolación al final del verso 22, en Marcos 2, la palabra griega bleteo, que es lo que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, está el escrito, en este caso del verso 22, pero añaden al final una pequeña escritura ahí con letras muy diferentes a lo que está haciendo el primer escriba, llamémoslo así, ¿no? El primer copista. Y acá se añade por un segundo copista una palabra que significa en griego bleteo y que se traduce como lanzado o debe ser arrojado. Eso es una interpolación muy clara, ¿no? Porque ahí vemos que está escrito con otro tipo de letra. También en Marcos 2:26 también hay un error bastante notable, ¿no? Cuando se traduce, cuando hablando Yeshua dice, habla sobre el sumo sacerdote que le dio de comer el pan a David. Y en Marcos dice Abiatar, cuando en Samuel 8:17 se menciona el pasaje paralelo con Primera de Crónicas, se menciona no a Abiatar, sino a Ahimelech. Pero bueno, según este comentario, vamos a leer este comentario de Biblia Cambridge, dice lo siguiente. En 2 de Samuel 8:17 y el pasaje paralelo de Primera de Crónicas 18:16, encontramos que Ahimelech sustituía a Abiatar, mientras que en 2 de Samuel 20:25 y en todos los demás pasajes del Antiguo Testamento se nos dice que era Abiatar. O sea, no podría haber sido un error tanto así del escritor de Marcos, sino que pudo haber tomado lo que dice en 2 de Samuel 20:25, ¿no? Dice, ¿quién era el sacerdote con Sadoc en el reinado de David y que era hijo de Ahimelech? Por lo tanto, algunos suponen que hay un error administrativo aquí en los manuscritos. Otros piensan que los panes de la preposición pertenecían a Abiatar, en ese momento sacerdote. Bien, entonces ahí yo les doy la información y ustedes pues pueden ir verificando en sus Biblias y pueden hacer las correcciones como ustedes gusten, ¿ya? Vamos a leer ahora en Marcos 6:11 una interpolación que encontramos en Reina Valera al final de este verso del Marcos 6:11 dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esto cuando nosotros vamos aquí en el interlineal, como ustedes están viendo, en el griego, no existe. Cuando vamos a los códices tampoco. Por ejemplo, no aparece en la mayoría de los códices más importantes como códice sinaítico, Vaticano, el Prime Rescripto y el códice Besa. Estos 4 códices son los códices más antiguos y más importantes, ¿no? Entonces, este añadido se cree que se tomó de Mateo 14:15, que Mateo 14:15 sí menciona esto. Entonces se cree que por lo menos en la traducción o los manuscritos en griego que contengan este verso, esta oración al final de Marcos 6:11, tuvieron que haber tomado de Mateo 14:15 esta oración, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Marcos 7:8 y Marcos 7:16. Al final de Marcos 7:8 dice, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber y hacen otras muchas cosas semejantes. Si usted va al interlineal, pues claramente va a ver que el texto termina solamente hasta tradición de los hombres. Y Marcos 7:16, que dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga, ese texto, por lo menos en el interlineal, en algunos manuscritos griegos, no se encuentra como les voy a
a explicar en este momento, aquí no. Aquí en la imagen tenemos el códice sinaítico. Ahí vemos que del verso 15 salta al verso 17. El verso 16 no existe ni en el códice sinaítico, ni en el códice vaticano, tampoco está en el códice Regius, ni en el Codex Sagalensis y algunos manuscritos coptos. Lo que sí que se cree es que en algún momento algún copista tuvo que haber tomado de Marcos 4.9 y de Marcos 4.23 esta frase que ya lo había mencionado Yeshua, ¿no? Y para armonizar, en este caso, las palabras que estaban en este momento mencionando Yeshua, toma de Marcos 9 o de Marcos 4.23 para también añadir aquí en Marcos 7. Y añade este texto 7.16 que ya vemos que es una interpolación. Vamos ahora a ver a Marcos 9.29. Esto es una variante textual o una interpolación muy corta, muy pequeña, pero que es importante que nosotros analicemos. ¿Por qué? Porque, porque por otro lado, en Mateo 17.21, por lo menos este verso no se encuentra, no se encuentra. Sin embargo, aquí en Marcos 9.29 sí está, pero este texto termina con esta palabra que dice y ayuno, que es kaisteia. Y esta palabra, pues, cuando nosotros vamos al interlineal, notamos claramente que no se encuentra, que este verso termina con oración. Y esta palabra que se le añade, por lo menos en la traducción Reina Valera, no se encuentra en algunos manuscritos en griego, ¿no? Por lo menos vamos a mencionar en este caso el P45, el Codex Sinaítico y el Códice Vaticano. No se encuentra. Si usted puede ver aquí el Códice Vaticano, termina el texto con oración. Pero acá el códice sinaítico sí añade, en algún momento un copista añade la palabra kainesteia, como ustedes pueden ver aquí. Pero si se da cuenta, esta palabra la añade algún otro copista más adelante, porque ustedes pueden notar, ¿no?, la diferencia de las letras. Entonces, ahí está añadido kainesteia, y es muy probable que de aquí se apoyen algunas traducciones bíblicas para decir que el verso sí contiene la palabra y ayuno. Bien, ahora vamos a mencionar a Marcos 9.44 y Marcos 9.46. Son dos versos, como ustedes pueden ver aquí, en este capture del interlineal, que está vacío estos versos. ¿Ya? Este texto que dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga, no se encuentra ni en Marcos 9.44 ni en Marcos 9.46. Se encuentra en Marcos 9.45, pero algo importante, ¿no? Yo aquí les puse en un círculo, ¿no? Que ahí dice infierno, termina solamente aquí infierno. En Marcos 9.45, la palabra que dice al final, al fuego que no se puede ser apagado, esa palabra ha sido añadida también. Es una variante textual que está ahí añadida y termina solamente en infierno. La oración de Marcos 9.45 solo termina en infierno. Y como les mencioné, 9.44 y 9.46 no existe en algunos manuscritos en griego, como vamos a ver. Estos dos versículos, estos dos versos, 44 y 46, es un duplicado de Marcos 9.48, del verso 48. Ahí sí se encuentra la oración y por eso algún copista, para armonizar y hacerlo como una oración, llamémosle así, las palabras que viene diciendo Yeshua, entonces le añade las mismas palabras del verso 48, le añade en el verso 44 y en el verso 46. Pero nosotros vamos aquí, ¿no?, al códice sinaítico y vemos que no se encuentra ni el 44 ni el 46. Está omitido. Tampoco se encuentra en el Códice Vaticano, ni en el Códice Primera Scriptus, ni en el Códice Washingtoniano. Vamos avanzando ahora a Marcos 11. Ya estamos casi terminando, ¿verdad?
Si ha continuado hasta este momento en este estudio, pues les agradecemos y también pues les pedimos que si esta información está siendo válida para ustedes, que la compartan, que nos den me gusta y también nos podrían dejar sus comentarios si tienen algún tipo de duda y nosotros vamos a estar contestando posteriormente. Bien, vamos a analizar Marcos 11:26. También encontramos que este texto en el interlineal no aparece. Esto quiere decir que en algunos manuscritos griegos no se encuentra tampoco. Ya como estamos viendo aquí en el códice sinaítico, que del verso 25 salta al verso 27. No se encuentra ni en el códice sinaítico, ni en el Vaticano, ni en el códice regio. Este verso apareció por primera vez en las ediciones Políglot Complutense, aproximadamente en el año 1514 al 1517, y en la mayoría de las ediciones del texto Receptus. Quiere decir que si este texto apareció en el texto Receptus, es que es muy probable que esté dentro de algún manuscrito tardío, de estos manuscritos minúsculos que datan del siglo X al siglo XV, porque fueron los manuscritos que Erasmo tomó para poder hacer, en este caso, la primera edición, la segunda edición, tercera edición de texto Receptus, como la conocemos actualmente, ¿no? O el texto mayoritario. Entonces vemos que este verso es similar a Mateo 6:15. Ya, en algún momento algún copista tomó Mateo 6:15 y lo añadió en Marcos 11:26, y por eso es que dentro de la traducción Reina Valera se encuentra, ¿verdad? Ahí usted vaya tomando esta nota. Y bueno, más adelante usted también puede ir viendo el video poco a poco y analizando y haciendo sus correcciones. Vamos ahora a ver Marcos 13:14. En este verso, en cambio, vamos a ver algo bastante importante. Ya, dice, cuando vea la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, esta palabra que dice de la que habló el profeta Daniel es la que no se encuentra, por lo menos en el códice sinaítico, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Aquí está la traducción del códice sinaítico y no se encuentra la palabra que dice de que habló el profeta Daniel. Pero esta variante, ¿no? Hablado por el profeta Daniel, no está apoyada ni en el códice sinaítico, ni en el Vaticano, ni en el códice Besa, el códice Regius, el códice washingtoniano. Estamos mencionando los códices más antiguos, ¿verdad? Tampoco se encuentran las palabras en las copias en latín antiguo, ni o la Vulgata, o en las versiones saídica, la versión armenia y la versión georgiana antigua. Los editores del Nuevo Testamento griego aparentemente sintieron que la lectura bizantina es una armonización de Mateo 22:15. Que quiere decir que en algún momento, pues, de igual forma, algún copista leyó esto en Mateo 24:15 y decidió ponérselo también, añadir este verso dentro de Marcos 13:14. Y obviamente pues así lo vemos en las traducciones en español, sobre todo de Reina Valera 1960, que es la base que estamos tomando para hacer este estudio, ¿verdad? Vamos a analizar ahora en este caso Marcos 14:70. En Marcos 14:70, al final de este verso, dice, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Hablando en este caso de Pedro, no de Kefas, cuando está siendo acusado de que él es un Galileo, de que él era uno de los seguidores de Yeshua. Esta última frase que dice, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos, no se encuentra o está omitido dentro del códice sinaítico. Y aquí yo les dejo pues estos dos comentarios para que ustedes puedan analizar de una forma mucho más extensa acerca de esta oración. Tu manera de hablar es semejante a la de ellos, que tal vez no cambia mucho la lectura, en este caso de Marcos 14:70, pero es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos conocer todos estos detalles porque estamos haciendo un análisis crítico del Evangelio de Marcos y estamos, en este caso, también haciendo crítica textual de este texto.
Algo importante que debemos conocer es que nosotros no somos parte de ningún tipo de academia, pero tratamos de hacer este trabajo, esta labor de forma académica, tratando de poder cooperar, que esta información que nosotros estamos analizando, usted también la pueda conocer y de esta forma, pues, nuestro conocimiento bíblico sea mucho más amplio y de una forma más académica. Entonces ahí yo les dejo los comentarios para que ustedes puedan hacer una pausa y puedan leer los comentarios. Vamos a la siguiente diapositiva, ya estamos acercándonos al final, como ustedes pueden ver, ahora estamos en Marcos 15, 28, y esta palabra que dice, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, no se encuentra esa oración, esa palabra en el interlineal, o sea, no se encuentra en los códices más antiguos en griego, sobre todo códice sinaítico, Vaticano, el Primer Scriptus, códice Besa y en algunos manuscritos coptos. Entonces, esta palabra que se añade aquí es muy probable que la toman de Mateo también, ¿verdad? Y la añaden en Marcos 15, 28. Entonces aquí yo también les dejo estos comentarios pues para que ustedes vean que este verso que es similar, perdón, no a un verso de Mateo, sino al verso de Lucas 22, 37, es que en algún momento el copista toma de Lucas 22, 37 y lo añade en Marcos 15, 28. Ahora de aquí vamos a analizar lo que se conoce como el final corto y el final largo de Marcos. ¿Qué quiere decir esto? Que para algunos Marcos no termina en el capítulo 16, 20, sino que termina en el capítulo 16, 8. O sea que a eso se le llama el final corto de Marcos. ¿Qué quiere decir? Que el final largo viene a ser desde el verso 9, 16, 9 al verso 20. Ahora, ¿quiénes apoyan el final corto? En este caso, desde los códices, los manuscritos más antiguos, vemos que Códice Sinaítico y Códice Vaticano apoyan el final corto. Los dos códices que son del siglo IV y los más antiguos. El papiro 45, lamentablemente, que sería un buen candidato también a analizar, lamentablemente, como tiene algunas fracciones de Marcos, no contiene el final de Marcos, pero bueno, tenemos en este caso a los dos testigos más antiguos, que son Códice Sinaítico y Códice Vaticano, como la evidencia más clara de que en este caso, en los manuscritos, Marcos termina en el capítulo 16, verso 8. Al final, los versículos 20, 9 y 20, del 9 hasta el 20, dan todas las indicaciones de haber sido añadidos al final del capítulo 8, del verso 8, perdón. Probablemente en algún momento al principio del siglo II, las razones que enumera la transcripción del 16.8 al 16.9 es incómoda. Se vuelve a introducir a María Magdalena, se repite el día y la hora, los compañeros de María de repente desaparecen del escenario narrativo, las apariciones de resurrección de los últimos versos de Marcos 16 se sitúan en Jerusalén o cerca de allí, aunque se esperaría que se tratara de Galilea a la luz de Marcos 14, 28 y Marcos 16, 7, que es lo que decía sobre todo Marcos 14, 28, que él se iba a encontrar con ellos en Galilea, ¿no? Pero en este caso, en los últimos versos del Marcos 16, en este caso sería del verso 9 al verso 20, en cambio ahí dice que se encuentra con ellos en Jerusalén. Todos estos puntos indican que este pasaje no fue compuesto por algún cuyo propósito para incluir la narración por alguien, perdón, todos estos puntos indican que este pasaje no fue compuesto por alguien cuyo propósito fuera incluir la narración que de otro modo terminaría en Marcos 16, verso 8. Algunos otros manuscritos que en este caso apoyan el final corto, tenemos al Codex Bobiensis, el Siriaco Sinaítico y alrededor de 100 manuscritos armenios y los 2 manuscritos georgianos. Estos son los que apoyan el final corto
de Marcos. Ahora, vamos a hacer también un análisis del final largo, ¿ya? El final largo de Marcos, que vendría a ser del verso 9 al verso 20, describe las apariciones de Jesús resucitado a María Magdalena, a 2 discípulos en el camino y a los 11 apóstoles, así como la ascensión de Jesús. Es un tema de debate en la crítica textual. La mayoría de los estudiosos opinan que esta sección fue añadida posteriormente, ya que su estilo literario es diferente del resto del Evangelio. Ahora, ya esto es lo que dice la crítica textual. Ahora, los que sí apoyan el final largo, en este caso se basan en los comentarios de los padres de la iglesia como un apoyo patrístico, ¿no? En este caso, Ireneo de Lyon, en el siglo II, cita estos versos del Evangelio de Marcos, en este caso el final largo, en su obra Contra las herejías, libro 3, capítulo 10, verso 6. Mientras que Orígenes en el siglo III no menciona este final y preferiría los otros 3 evangelios canónicos. O sea, para Orígenes, el Evangelio de Marcos como que no le dio mucha importancia. Prefería mejor Mateo, Lucas y Juan. Algunos académicos, por el contrario, apoyan el final largo aceptado por la tradición cristiana, dado que está presente en las versiones y ediciones más importantes del Nuevo Testamento, como la Vulgata Latina, las protestantes Biblia Reina Valera y la Biblia de Rey Jacobo y la Biblia católica, en este caso la Biblia de Jerusalén. Para ellos, pues, como está en estas Biblias, es un apoyo importante. Y bueno, también cuentan con algunos manuscritos posterior al siglo V que sí contienen el final largo. Ahora, pero ¿cómo nace este final largo dentro de las escrituras? Porque si nosotros tomamos, en este caso, las evidencias de los manuscritos más antiguos, si nosotros tomamos esta evidencia, para nosotros Marcos termina en el verso 8, 16, 8. En este caso, Marcos 16, del 1 al 8, es el final del Evangelio de Marcos. Sin embargo, ¿cómo es que se encuentra en nuestra Biblia? Esto ocurre a partir de ¿qué? A partir de un concilio. El Concilio de Trento, en respuesta a la crítica protestante, definió el canon de Trento, que es el canon bíblico católico. El Decretum de Canonicis Scripturis, publicado en 1546, en la 4ª sección del Consejo, afirma que Jesús ordenó que el Evangelio debía ser predicado por los apóstoles a toda criatura. Una declaración claramente basada en Marcos 16, 15. El decreto procedió a afirmar, después de enumerar los libros de la Biblia de acuerdo con el canon católico, que, esto es lo que dice: si alguno, pues, no reconociere por sagrados y canónicos estos libros enteros, con todas sus partes, como ha sido costumbre leerlos en las iglesias católicas, y se hallan en la antigua versión latina llamada Vulgata, y despreciare a sabiendas y con ánimo deliberado las mencionadas tradiciones, sea anatema. Entonces, esta fue la declaración en el Concilio de Trento por parte de la Iglesia Católica, y es así como dicen, todos tienen que aceptar el final largo de Marcos, y el que no lo acepte, sea anatema. Bien, aquí hemos llegado al final de este análisis crítico histórico del Evangelio de Marcos. Yo espero que este material que le estamos compartiendo, esta información, sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes que nos acompañan cada semana en los videos que estamos subiendo, que estamos publicando sobre estos temas, nuestros temas de ciencia bíblica. Y bueno, de antemano también agradecerles por suscribirse y de agradecerles por cada uno de sus mensajes, de sus comentarios y de sus me gusta que nos dan cada semana. Es un gusto haber estado con ustedes, que ustedes nos hayan acompañado, y nos vemos en este caso en un nuevo programa, en una nueva transmisión o estudio. Muchas gracias, que tengan un muy buen día.